Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, este cartel que ustedes están viendo en este momento, que forma parte ya de la doctrina generista posmoderna y que está avalada, en particular en Andalucía, por ciertos partidos políticos de la supuesta izquierda posmoderna, dice así: ¿qué son las violencias machistas? La violencia de género es la manifestación de la discriminación de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Cuando hablamos de las violencias machistas, incluimos la violencia de género contra la pareja y también otras como las violencias sexuales o, atención, las violencias por motivo de identidad de género u orientación sexual. Esto es muy, muy, muy peligroso. Desdibujar la realidad de las violencias machistas, desdibujarla en un caleidoscopio de violencias cuya radicalidad y la instrumentalización que pretenden esas violencias no tienen nada que ver con la violencia hombre a mujer, es muy arriesgado y ya está teniendo consecuencias, sobre todo en los jóvenes varones, que empiezan a percibir que cualquiera ya puede ser víctima o victimario independientemente de su sexo. Por eso he querido volver a traer este vídeo. Es imprescindible reflexionar con urgencia para no borrar la nitidez que hasta ahora se tenía en la sociedad de lo que era exactamente la violencia machista. Si todo es violencia, nada es violencia. Y sobre todo, si no se identifica correctamente la raíz de la violencia machista de los hombres contra las mujeres, es absolutamente imposible que logremos erradicarla. Veamos este vídeo. Advertencia. Se está desdibujando en los últimos tiempos entre los jóvenes varones el concepto de violencia machista. Mirad, yo llevo ya aproximadamente 5 años, cada vez con más intensidad, acudiendo con otros compañeros a los centros educativos, especialmente a tercero, cuarto de la ESO y bachiller, en unos trabajos de sensibilización y de cuestionamiento con una agenda radical, abolicionista, de la masculinidad en todas sus formas, como el lado opresor, explotador, victimario, violento de la ecuación o del dispositivo sexo-género. El trabajo que realizamos, el taller que realizamos, tiene dos partes: una de afianzamiento del modelo marco teórico, donde revisamos los conceptos de machismo, misoginia, patriarcado, sexualidad depredadora, amor idealizado, y por supuesto hacemos hincapié en la violencia machista. Y la segunda parte del taller es, usando ese marco de referencia, revisar las biografías masculinas adultas, porque nuestro cuestionamiento es de la masculinidad adulta, para identificar de manera con episodios reales de nuestras propias vidas cómo opera el dispositivo de la masculinidad en esa opresión, en esa violencia, en esa explotación de las mujeres. La labor es profundamente efectiva porque es un señalamiento a esa masculinidad con una mirada y con una vocación abolicionista. Pues bien, lo que estamos detectando últimamente en los jóvenes varones, es que empieza a desdibujarse la claridad que hasta ahora se tenía de lo que era el concepto de violencia machista. Ahora empiezan a hablar ellos mismos de violencia entre géneros. Empiezan a definir la violencia supuestamente machista como una violencia que se da por razones de género, entre los géneros. Por lo tanto, se alejan del eje nuclear, que es una violencia de hombres contra mujeres, una violencia estructural en todas sus formas. Y eso tiene muchísimo riesgo, muchísimo peligro, porque se produce en una mirada de equidistancia en las violencias, en donde al final todos somos opresores, oprimidos, víctimas y victimarios.
y se cuestiona que exista una realidad material de una violencia específica por razones de sexo de los hombres contra las mujeres. Obviamente después del taller queda meridianamente claro y esa supuesta duda o esa supuesta confusión vuelve a aclararse. Pero considero importante compartir que eso está ocurriendo, que ante la violencia machista es verdad que ha habido siempre negacionismos de la derecha o de las posiciones más conservadoras, donde no consideraban que la violencia tuviera género, vamos a decir, no tuviera, todas las violencias eran iguales, pero es que ahora aparece una nueva forma de negacionismo, que es esta confusión en que las violencias de hombres contra mujeres, pero también de hombres entre hombres, son todas violencias de género. Ruego encarecidamente a las personas que se dediquen a estas labores de coeducación que no desdibujen el concepto. La violencia machista es una violencia específica estructural que se produce solo, exclusivamente, de hombres, es decir, personas nacidas con sexo varón socializados masculino, contra las mujeres. Esa es la violencia machista. Solo esa es la violencia machista, que tiene detrás todo el dolo del machismo, la misoginia, el desprecio y la explotación de los hombres contra las mujeres. Porque si no os queda meridianamente claro este aspecto, ocurrirá después que va a ser difícil plantear los escenarios de prostitución, de vientres de alquiler, de la pornografía como violencias de hombres contra las mujeres. Si rompemos la base material, va a ser imposible coeducar con una agenda igualitaria, pero sobre todo con una agenda de abolición de todas las violencias que se producen desde el lado masculino hacia las mujeres. Ruego encarecidamente no desdibujar, no borrar el concepto nuclear de la violencia machista. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.